Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, si eres nueva. Bueno, hoy hablaremos sobre mis bolsos o mi colección de bolsos. Este es un video que obviamente no está en mis días de moda porque, como les había dicho, los martes tendré de repente algún vlog o tendré algo diferente de lo que normalmente hago. Este tipo de videos normalmente no los filmo, tengo solamente uno que hice hace muchísimos años, pero he visto los comentarios donde hago outfits, donde saco... pues estoy enseñando ropa y de repente me están preguntando por ciertos bolsos. Y bueno, les estoy enseñando el día de hoy bolsos que utilizo. Algunos son bolsos de moda 2024, algunos no son tan de moda porque son más viejitos, algunos serán bolsos de diseñador en tendencia. Y bueno, en este video voy a partirlo en dos. Unos son gama media y la segunda parte es gama alta, así que vas a poder ver un poquito de ambos mundos. Y definitivamente si quisiesen un video sobre bolsos de gama comercial, pues avísenme porque también tengo varios, tengo muchos y bueno, me encantan los bolsos. Obviamente si este tipo de contenido no es para ti, siempre, bueno, les ofrezco jueves y domingos que están llenos de moda, también de repente belleza, consejos, y que no habla ni de costos, ni de bolsos, ni nada por el estilo, para que no se me vayan a ofender y de repente vea yo, pues ya saben, los comentarios, pues no vean el video. Si les hace sentir mal, yo siempre he dicho, cuando hay un contenido que no les gusta, pues no lo vean. Pero las que se quieran quedar, pues esta es mi colección. Chicas, este bolso lo compré el año pasado. Este bolso se llama Carry de Coach y me gustó porque gracias al nuevo diseñador pues hay muchas partes donde ya no se encuentra el logotipo como en grande y te da como mucha oferta. Siempre he considerado que la piel de los bolsos de Coach es extremadamente buena y definitivamente estás pagando un precio súper razonable. Este bolso lo compré en rosa porque quería algo en un rosa un poquito más icónico, que a lo mejor pasa de moda, que a lo mejor, pues siempre he pensado que si voy a invertir en un bolso caro o de gama alta, que sea algo que puede prevalecer mucho tiempo en mi armario. Sin embargo, los rosas, bueno, los rosas para mí van en un segundo plano y prefiero para bolsos de diseñador como Louis Vuitton, Dior y todo eso a cosas más clásicas. Pero este bolso se me ha hecho lindísimo, lo he utilizado muchísimo porque la capacidad es muy grande. O sea, y la verdad es que creo que este tipo de rosas cada primavera puede ir saliendo. No es una forma extraña, entonces también creo que lo voy a utilizar muchísimo. Y este fue un bolso que se vendió muchísimo por parte de Coach. Es uno de sus best sellers porque lo han cambiado en muchísimos colores. Y bueno, me encantó. Chicas, yo soy muy mala para los nombres, pero creo que este es el Carry, o el baguette, el Carry, bueno, que también es de Coach. Y me encantó porque tiene doble asa, tiene asa corta y tiene el asa larga. Bueno, ¿qué tiene este bolso? Que tiene la mitad en terciopelo y la mitad, esta parte es también de terciopelo morado. Y Coach hace de repente estos cambios o transiciones de piel, entonces me encanta. Es un bolso que lo compré para una boda y también quería un color especial, entonces para mí de repente invertir en un Coach o tomarlo cuando están en rebajas, que eso se los aconsejo, yo hago mucho eso, voy a Coach cuando tienen meses, bueno, aquí aplican los meses, o cuando tienen rebajas, tienen producto increíble. Entonces este es uno de los bolsos que más he disfrutado en invierno. Como que voy, por ejemplo, con lo que traigo iría perfecto, o sea, es un contraste lindo y siempre como que el morado uva es muy lindo. Ahora, lo que me encanta también es la capacidad es muy buena y la piel al ser tan suavecita hace que le puedas meter muchas cosas, tiene un cierre por detrás. Creo que este tipo de bolsos son una linda inversión y les puedes sacar mucho provecho porque son casuales, pero los puedes hacer un poquito más elegantes. Inclusive si les quitas las dos partes de asas, pues te queda como un clutch bastante lindo para la noche. Uno de los bolsos que también me llamaron la atención, creo que se llama Box o Boxy, bueno, algo así de Coach. Y bueno, fue una edición limitada que se hizo para bolsos que fueron inspirados en los 70s. O sea, este modelo es como un relanzamiento, ya lo hubo. Y bueno, se me hizo muy interesante porque tiene la parte que lo puedes agarrar así. Me hace lindísimo y también tiene la parte
que lo agarras de esta manera como maletín. Obviamente tiene su asa, que eso tiene Coach que me gusta mucho. Cuando estás buscando bolsos de alta gama, pues te lo ofrecen también las mismas cosas los bolsos de gama media, porque tienen lindísima, o sea, su forma de manejar la piel es espectacular. Me gusta que son sobrios, por eso me gusta mucho este diseñador. Me gusta que tiene muchos detalles, cuidan los detalles y también las colecciones. Siempre hay como que algo pues novedoso, ¿no? El color verde. Y bueno, me lo compré para la Fashion Week. Sin embargo, no me lo llevé a la pasada. Les voy a decir por qué, porque es algo pesado. Entonces, como pues cuido el peso, pues mi intención era que viajara conmigo y no pudo viajar, pero bueno, se me hace un bolso lindísimo. Y un bolso totalmente nuevo, quiere decir que lo compré ayer o antier. Ayer lo compré, bueno, fue este bolso, se me hizo espectacular, es de la colección de los corazones que tienen un quilteo. Y bueno, había en negro, había en azul, había el rojo que es el nuevo, pero este estaba en descuento, lo agarré a muy buen precio. Como ven, trae mis cosas ahorita porque lo traía hoy por la mañana. Tiene una capacidad media, cabe mi celular, cabe mi cartera, bueno, una cartera y cabe también un monedero, cartera chiquita, tarjetero, mi celular, un labial y listo. La verdad es que tampoco es grande, pero se me hizo súper chic. Yo no soy de comprar muchos bolsos en figuras, pero este en especial se me hizo súper bonito porque la C es muy pequeña, porque es un bolso que obviamente, bueno, me voy a parar, te lo puedes poner con cualquier cosa y se va a ver como un elemento, como si trajeras un accesorio. La verdad es que es un bolso muy lindo, la piel es espectacular. Bueno, chicas, de Polène, seguramente algunos de ustedes lo conocerán, es una firma francesa de París y bueno, es un icono ya hoy en la industria de los bolsos por su alta manufactura, por ser bolsos muy especiales y este es el número 1, o sea, van por número. Y bueno, hay tamaños. Este es el tamaño, digamos, grande o mediano. Y hay uno chiquito que es, pues, yo creo que una cuarta parte de este bolso. Y hay muchos colores. Y siempre van añadiendo colores. Se me hace un bolso espectacular. Este es sumamente espacioso. Y bueno, tiene una figura muy peculiar. Esta es como la insignia de la marca. Es como el bolso. Y me gusta que tiene su strap, me encantan las tiendas son totalmente minimalistas, la experiencia es muy buena, el precio es muy bueno si estás considerando que estás comprando un bolso de tendencia, porque se volvieron tendencia este tipo de bolsos, y porque de repente cuando yo hago un fashion haul que he hecho en este 2024, un fashion haul 2024, siempre pongo este bolso porque es como un comodín. En lo particular yo escogí este grande para ponerle muchas cosas y para viajar con él, pero hay la versión chiquita que está divina y que me encantaría tener. Y también si se meten a la página van a ver pues muchísimos, hay muchos bolsos. Pero Polène es una de las marcas que más me ha gustado y creo que yo la visité en Nueva York, pero definitivamente en París sería muy buena opción para visitar si te quieres hacer de un bolso lindo, un bolso de buena calidad y pagar un precio bastante justo. Bueno, hablemos ahora de Zadig & Voltaire, una de las marcas también que, bueno, por lo pronto aquí en México se ha hecho muy famosa. De hecho, hay un modelo que todas las niñas lo traen, o muchas niñas lo traen, y es como muy... Pues se me hace que tiene como este lado francés rockero, ya saben, medio urbano, muy lindo, también una confección espectacular. Y bueno, algunas ya me han visto este bolso que es azul marino, que es obviamente es ante, ellos tienen como estas alitas. Y bueno, este es tipo la forma de un Speedy, nada más que es suave. La capacidad es increíble e invencible. Y también lo que me gusta de Zadig & Voltaire es que tiene pues una estética un poquito más relajada, como más de ciudad, pero como rockerona. Entonces se me hizo lindísimo. Yo en lo particular lo compré en un viaje que hice a Roma, pero lo tomé en rebajas. De hecho iba por el negro y luego bueno me presentaron y me dijeron está en rebaja y dije bueno, ¿por qué no?
y la verdad es que me ha encantado. Lo he utilizado muchísimo porque es un color que no tenía, así azul marino. Claro, va más para invierno, sí, porque es ante, pero bueno, se me hace espectacular. De Zadig & Voltaire también tengo este me lo trajo Tessa, mi hija de España, me lo trajo de Barcelona. Es un bolso muy cómodo, se parece al que ella tiene esta versión pero en pequeño. Y la verdad es que le cabe la vida porque, fíjense, Zadig pone un cierre aquí arriba en este tipo de bolso que no recuerdo el nombre. Y bueno, entonces tienen como muchos recovecos. Tiene cierres por aquí, tiene el cierre por detrás, tiene el cierre de en medio. Y tiene siempre la peculiaridad de tener una cadena. Se me hacen de las marcas que empezaron como con las cadenas, como tener la versión cadena y la versión asa. De hecho hay unos que las cadenas te las puedes cruzar y se ve súper lindo. Y ahora han empezado, bueno, no ahora, pero ya llevan tiempo pudiendo las alitas, las puedes intercambiar. Es decir, puedes comprar como una que se encime y cambiarla. Esta es como turquesa y puedes ponerle como otro color. Pero se me hace lindísimo, se me hacen unos bolsos también de una manufactura espectacular. Se me hace que está muy bien tratada la piel es preciosa. Y bueno, se me hace una buena alternativa cuando quieres algo también como citadino, que no se vea tan arreglado, que se vea como más casual. Ideal. Y bueno, dentro de la gama también media, pero media baja o casi económica, no quise dejarlo afuera porque es un bolso en tendencia. Tiene su estilo y elegancia, tiene todo en una bolsa y muy peculiar. Este es de COS, este lo compré en la Ciudad de México porque en la Ciudad de México hay COS, solamente hay una tienda. Y bueno, me encantó, es un maxi bolso. Si sabes sobre tendencias de moda 2024 o moda 2024, sabrás que dentro de los bolsos de moda primavera, verano 2024 y otoño-invierno son los maxi bolsos. Y bueno, quilteados más. Es enorme, me encantó para viajar. Puedes meter la computadora, puedes casi meterte ahí adentro y perderte. Es espectacular, sí, te puedes perder y se te pierde todo, eso sí lo tengo que decir, pero se me hace un bolso muy lindo. Lo tienen en varios colores y también tienen como los chiquitos, o sea, más chiquitos, y está espectacular. Entonces, bueno, este no lo quería dejar fuera porque de verdad lo utilizo muchísimo. Bueno, ahora vamos a ver los bolsos de diseñador. Obviamente son bolsos que he ido recopilando pues de bastante tiempo atrás, no todos son nuevos, algunos los he comprado usados, otros se los he comprado a amigas y otros los he comprado nuevos. Bueno, este es el primero, voy a empezar con YSL, Yves Saint Laurent. Se llama este bolso Lou Camera Bag, que por lo general los camera bags son esta forma. Es un bolso que no es beige, no sé qué tono sea, pero es un tono medio paja que he utilizado a morir. Ideal para viajar porque no se deforma, es pequeño pero no le falta espacio, me cabe absolutamente todos mis esenciales, mis lentes, mi teléfono, algún labial, absolutamente todo, y lo he utilizado muchísimo. Lo único que le critico es que, bueno, no se le pueda quitar el strap. Me encanta que tenga esto, y esta se la compré a alguien que yo conocía a través de una amiga que la conocía poquito, que su novio se la regaló y no le encantó porque no era su estilo y pues me la vendió. Entonces prácticamente llegó nueva a mí. Lo único que no vino a mí es con la bolsita donde se guarda porque se le perdió o la dejó o algo le sucedió, pero es un bolso muy práctico y si tienes interés de empezar en la alta gama, creo que empezar con este es maravilloso. Bueno, chicas, este es el Sunset en tamaño, creo que es el tamaño M de Yves Saint Laurent, que lo puedes tomar de esta forma. Me lo llevé también a la Semana de la Moda el año pasado. Tiene su strap. Se me hace divino bolso, pero no le cabe absolutamente todo lo que necesito porque el espacio sí es limitado. Sí lo utilizo mucho por el color, pero siempre debo de estar como segura que no necesito llevar tantas cosas. Creo que es un bolso muy lindo si eres de las personas que no carga tanto. En este caso que es blanco, como blanco marfil, pues a mí se me ha ensuciado. Creo que hay que pasarle como un pañuelo, pero no lo he hecho por falta de tiempo.
Pero miren, aquí tengo cosas todavía de la semana de la moda del año pasado, imagínense. ¡Qué mal! Y bueno, creo que es uno de los bolsos que más he podido combinar con outfits. No tengo ni un bolso, este va. O sea, es un bolso muy, muy clásico que creo que pues, cualquier persona lo puede tener en cualquier momento de su edad, aunque se vea serio, pues lo puedes agarrar de aquí, tiene, ya saben, su llavecita, y creo que es un bolso que siempre puedes recurrir a él, es como un básico. Un bolso de alta gama que compré el año pasado es el famosísimo Lulu. Es el mediano, pero creo que no hay más grande que esto. Es el mediano que es el grande, o sea, sí hay más, sí encontramos pequeños. Y bueno, es un bolso muy espacioso, me encanta, se me hace lindísima la piel, me encanta la capacidad. Este sí tiende a ser súper grande. Miren, de hecho no le he quitado ni aquí el plástico. Y me encanta el hardware, lo tengo en dorado, pero dorado viejo. Me encanta siempre como que todo Yves Saint Laurent es como muy limpio, muy bonito, muy usable. Lo puedes usar en 10 años y te vas a seguir viendo bien. Un color súper básico. Yo es un bolso el cual jamás pensaría en deshacerme de él, que por lo general no me deshago de mis bolsos, pero este menos, porque creo que es un bolso que puede pasar a la historia y que obviamente es muy fácil de combinar por el color. Tiene varios tamaños y me encanta que lo puedo utilizar cruzado. Yo si me los pongo cruzados, aunque sean tan grandes, no me importa que me den en esta parte del cuerpo y que me queden un poco salidos, yo no tengo ningún problema. A mí lo que me importa es estar como con las manos libres. Y es un bolso que siempre va a estar en tendencia, siempre va a estar de moda, el 2024, moda 2025, lo van a poder utilizar siempre va a ser un bolso de moda. Entonces creo que es un bolso que siempre voy a recurrir a él, ideal para viajar por su tamaño. Y si quieres algo más para el día a día, pues hay uno que es pequeñito. Y bueno, este de Saint Laurent, que es el Shopper, se me hace también muy usable, es un color chocolate. Lo estuve buscando, pero existe el bolso, todavía se vende. Sin embargo, este color no hay. Hay un color como, le ponen brick, que sería algo como más rojizo, que también está bastante lindo, pero este sería como el chocolate. Y es el bolso que también lo puedes poner en tu maleta, es para ir a comprar. Ahora es obviamente abierto, solamente tiene un botón y tiene su pouch, su bolsita aquí, que también se me hace muy práctica. Y creo que esta fue una gran compra porque lo he utilizado mucho, tiene muchos años, tendrá unos 6 años conmigo, yo creo. Y lo he utilizado muchísimo, se ve perfectamente bien. Ahorita en la cámara se le ven arrugas. Acuérdense que luego las luces no hacen justicia, pero le puedes poner, un ordenador y lo puedes llevar a todos lados, ¿no? Entonces creo que es un acierto este bolso. Lo he llevado muchas veces y es muy cómodo y maneja ese estilo de lujo silencioso también. Bueno, de Louis Vuitton tengo este bolso que utilizo mucho, que es creo que el bebé Alma, que obviamente cuando yo era pequeña el Alma era en aquella época el bolso en súper tendencia que todo el mundo quería. Y bueno, fue creo que una oportunidad el que me compré este bolso no lo agarré nuevo y me encantó, porque ya saben que Louis Vuitton de repente si compras un bolso de segunda mano, pues la verdad es que vienen en muy buen estado, por lo general. Entonces es fácil hacerte de uno de estos. Y me encantó el tamaño porque aunque es pequeño, ahorita lo traigo lleno. De hecho traigo hasta mis llaves aquí. Aunque lo tenga, como que es muy fácil, ¿no? Le avientas todo, caben tus esenciales y un poquito más. Se me hace muy fácil de utilizar. Le puedes quitar el strap y te queda un bolso súper sencillo, muy lindo. Y también creo que es un bolso que siempre va a estar de alguna manera en tendencia. Es un básico de Louis Vuitton y creo que, bueno, no hice mal. Uno de los bolsos que creo que fueron una gran tendencia cuando salió, que no fue hace tanto, es el Dauphine, que es este bolso que me encantó por su capacidad. Este sí es un bolso pues estructurado, que le cabe todo, que
básicamente puedes tener bastante bien organizado, tiene un cierre en medio, tiene 2 compartimentos. Me encantó la idea de la cadena, no solamente un asa convencional, sino podíamos tener también una cadena que lo hacía ver mucho más chic. Y creo que fue algo muy bueno que empezó a meter Louis Vuitton, meter esta mezcla de strap, asa, puedes quitarle uno, puedes dejarle los dos. Y Dauphine no fue una excepción, creo que es un bolso que le cabe mucho. Me gusta lo estructurado, le da seriedad y también me gusta la idea de que sea como un poco acordeón, ¿no? Que le cabe muchísimas cosas. Creo que Dauphine es uno de los grandes lanzamientos, por algo estuvo como en la publicidad a la entrada de la tienda y bueno, me ha encantado. Givenchy solamente tengo un bolso, siempre tuve ganas de tener el bolso Antigona y la verdad es que cuando fue su momento hace muchos años, pues obviamente yo no me lo podía comprar, todavía no trabajaba tanto y bueno, yo me empecé a comprar pues mis bolsos a partir de que empecé literalmente a trabajar en Forma. Se me pegó esto, perdón, estoy llena de planta. Y bueno, este bolso se lo compré a una amiga que lo vendió, que tiene muchísimos bolsos y me fascinó. Fue una oportunidad. La verdad es que este bolso no recuerdo el nombre porque tampoco es que lo estén haciendo ya, pero lo utilizo muchísimo. O sea, es un bolso que por el color utilizo mucho. Me encanta que tenga el cierre, entonces va súper seguro, tiene su strap. Lo único es que, o sea, tiene ruidito. Eso es lo único. O sea, ahí viene Daniela. O sea, sí se oye. Si le quitas pues el strap, pues ya no se oye, pero hace ruidito. En cuanto a capacidad, es increíble. Es un bolso que volvería a comprar 100 veces. Siempre me gustó. Cuando lo compró ella, yo dije, mira qué bonito bolso. Y bueno, uno nunca sabe para quién trabaja porque me tocó a mí, ¿no? Entonces lo disfruto muchísimo. Me parece que había más tamaños y este no era el grande. Creo que había uno más grande. No sé si ustedes sepan, pero creo que o me sacarán de duda si están viendo cómo se llama el bolso, que no recuerdo, y creo que había uno más grande, pero el color es espectacular. Bueno, de Carolina Herrera solamente o últimamente he comprado solamente este bolso que se los enseñé de hecho en uno de mis vlogs. Es el bolso blasón que está pensado en viajar, que se me hizo espectacular. Es un bolso altamente recomendable. De hecho yo le compré hasta el osito. Se me hizo tan lindo que lo podías comprar con distintas blusas y bueno, me ha encantado. Este es un bolso que repetiría yo 100 veces porque si se fijan tiene pues la figura, ¿no? Me gusta mucho esta figura. Aparte de que la piel permite que la puedas doblar, mandar así en tu maleta y no se marca. Y para mí eso es una maravilla. Creo que hay que entender que mientras vamos comprando bolsos más caros se vuelven más trabajosos de cuidar y luego acabamos cuidando el bolso y dejamos olvidada a la persona. Pero bueno, es así sucede. A lo mejor cuando estás pensando en que lo quieres revender o que prevalezca el valor. Pero bueno, yo cuido mis cosas, pero tampoco es que me pongo obsesiva. Lo tienen de línea, lo tienen en muchísimos colores. Me encantó el rojo también, pero bueno, dije para viajar, azul. Que no sé, a lo mejor negro no hubiera sido mala idea y también tenían un verde lindísimo. Me doy cuenta que de repente no es que yo vaya tanto con jeans, o sea, sí utilizo jeans, pero tampoco es como que todos los días utilizo jeans, no. Pero es un bolso que tiene un azul muy diferente y me encanta. De Gucci tengo el bolso que muchas han de tener, que es el Marmont. Este bolso lo compré hace 2 años, 3 años. Obviamente llegué tarde a la fiesta, pero siempre fue un bolso que me gustó porque es estructurado. Me gustó lo dorado del hardware como estilo viejo. Y bueno, me encantan los corazones y aquí se los voy a enseñar para que vean. Tiene un corazón atrás. Lo primero que me dijo mi hija, tiene un corazón atrás. Bueno, a mí sí me gusta, a mí no. Ella es más simple, ¿no? Pero a Tessa, la grande. Entonces, bueno, a mí sí me gusta. No sé si todas tengan un corazón, pero no creo. Y
Bueno, también la capacidad es buenísima, ya me la he llevado a Europa, me he llevado este bolso a Europa y bueno, está espectacular porque no es tan pesado, no se marca tanto, lo limpias con una toallita y se acabó el problema. El interior es muy bueno, tiene bolsos de este lado y de este lado, bolsitos internos. Y creo que es también una gran adquisición, me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho. Es un bolso que, aunque no sea el bolso en tendencia, aunque no sea el bolso viral, que ya lo fue, yo lo compré mucho después de que fue viral porque realmente me gustó el bolso. Creo que va a seguir en mi armario mucho tiempo. Bueno, de Dior, chicas, bueno, soy fan últimamente. Tengo el Montagne 30, que es este bolso que viene normalmente en azul marino, que tiene, pues ya saben, una capacidad pequeña. Siempre encuentro cositas. Bueno, voy a sacar. Tengo una capacidad pequeña, pero se me hace que cumple perfectamente con un bolso de día a día, que te lo llevas con pocas cosas. Se me hace muy muy bonito. Me encanta el broche, el hardware en dorado. Tiene este bolso trasero para poner, bueno, yo que pongo aquí de repente el celular o de repente el ticket del carro, ya saben, ese tipo de cosas. Es como un gris azulado más o menos. El color se me hace espectacular y creo que le va mucho cuando necesitas como un bolso que no sea el típico beige, o sea, que sea un neutro y que lo puedas llevar fácilmente de la primavera al otoño-invierno. Bueno, el Montagne se me hace increíble, me encanta su hardware y lo he utilizado mucho. Creo que es un bolso que también lo he utilizado mucho, no recuerdo si me lo he llevado a la Fashion Week, pero para el día a día, bueno, voy mucho hacia él, o sea, me gusta. Aunque de repente soy la que quiero llevar de todo, o sea, como que he tenido mi fase con Dior de buscar bolsos pequeños, yo no sé qué me pasó, pero me gustó mucho. O sea, es un bolso lindo, ¿lo recomiendo? Sí. Ahora, chicas, les voy a enseñar este bolso que es el Dior Caro en gris piedra, me parece que se llama. Y bueno, también con mi idea de bolsos pequeños, que no le quepa mucho para salir, ya saben, esta tendencia de achicar el bolso. Me encanta el bolso, no me malentiendan, es un bolso divino, pero sí, definitivamente es pequeño. Para mí es pequeño, le cabe mi celular, le cabe mi cartera, pero a Daniela no le caben sus lentes. Me cabe un par de lentes. Si lo llevo por la noche serían obviamente los de ver, si los llevo por el día serían los de sol, pero no pudiera leer absolutamente nada. Ahí es donde tuve el problema, me lo llevé a la Fashion Week y o iba glamurosa con mis lentes o llevaba pues los lentes para el sol y me veía totalmente ciega viendo, ya saben, el mapa, el Waze, para el Google Maps, para dónde caminar o qué metro tomar. Errorzazo. Pues sí, se ven más elegantes los outfits con un bolso pequeño y más un bolso que estaba en tendencia, pero definitivamente en lo personal es un problema este tamaño. Ahora, hay un tamaño más grande que va como por aquí, que será un pedacito más, que está muy lindo. No sé si eso arregle mi problema, lo largo y no lo ancho, no lo sé, pero bueno, si lo voy a utilizar, claro que sí, pero creo que lo convertiría en un bolso totalmente de noche por el tamaño y llevar solamente mis lentes de ver. Qué mal, es un problema. He estado pensando a ver si soy candidata a operación, porque de veras el estarme poniendo y quitando, bueno, yo que veía también, me saca de quicio. Pero bueno, muy lindo bolso. Ahora, de Dior tengo el Lady Dior, que este lo compré usado. Sí, este sí lo compré usado, es de segunda mano, es en un color rosa, un dusty pink, que venía, bueno, no venía, viene con su strap. Es el bolso que trae un flap aquí y la verdad es que estaba como nuevo. Lo único que tenía eran unas señas aquí poquito de uso y en una de las asas, que no sé ni dónde, pero por aquí se le nota un poquito, pero prácticamente nada. Un restaurador lo deja
perfecto. Ahora, este es, me parece que el tamaño mediano, si mal no estoy, tiene su cierre, aquí tiene cierre por este lado y tiene pues un compartimento acá. Su hardware es en dorado y este es un bolso de diseñador. Se me hace que es una maravillosa inversión si te gustan los bolsos de alta gama. Y si quieres un bolso clásico para toda la vida, pues un Lady Dior es espectacular. Me gusta que tiene piecitos, entonces, no sé, prevalece en tu armario muchísimo tiempo. Creo que este bolso es espectacular, súper chic. Lo compré rosa porque quería algo diferente y creo que no me equivoqué. Me lo he llevado a la Semana de la Moda y me ha funcionado perfectamente bien porque caben mis lentes, cabe mi cartera pequeña. O sea, sí hay que achicarse, definitivamente hay que comprar carteras pequeñas o tarjeteros. Entonces me he estado haciendo pues de distintas carteras pequeñas para distintos tamaños de bolsos. Pero bueno, me ha encantado y creo que es un bolso que sí recomiendo si te gusta la alta gama y te gusta la estructura. Ese es el detalle de estos, que te tiene que gustar la estructura, te tiene que gustar pues que te veas lady, ¿no? Porque no hay de otra. Tengo este bolso que es como el camera back, que vino una vez el pop-up store de Prada. Creo que ya pusieron Prada en una de las plazas, no recuerdo, pero me fascinó. Prada me encanta, no sé por qué no tengo más bolsos de Prada, pero verdaderamente se me hace una marca lindísima y me encanta el tipo de piel que utiliza. Se me hace una piel muy usable. Me fascina la idea de que tiene doble cierre. O sea, tiene aquí y acá. Le puedes quitar el strap. Viene con un strap negro de piel, pero la verdad es que yo siempre lo tengo con este de colores. A mí me gusta este cambio que hace entre lo moderno y pues lo estético y sobrio que tiene Prada. Ahora, cuando me la vendieron también me dijeron que muchas personas estaban utilizando este bolso como cosmetiquera de viaje, que de hecho para transportarlo le metían, ya sabes, cosméticos o cosas para baño, no sé cuánta cosa le metían, y que de repente lo utilizaban así y de repente lo utilizaban también como bolso. O sea, sacaban en el hotel las cosas y lo dejaban como bolso. Yo no lo hago así, pero lo he utilizado muchísimo porque a diferencia del cámara de Yves Saint Laurent, que, bueno, no sé, la capacidad es más grande del de Prada porque es más flexible, tiene doble cierre, es más ancho. Aquí lo pueden ver, es mucho más ancho. Sí, mucho más ancho. Lo que tiene es que se le pueden intercambiar los straps. Y esto es lo que decía, me encanta Yves Saint Laurent, pero no se le puede quitar el strap. Entonces, eso sí lo convierte en un tema donde en otra marca pues le podemos cambiar y viene con dos. Me encantó, no pensé ni un segundo en comprarlo y bueno, lo he utilizado muchísimo y lo han visto ustedes mucho en mis videos. El único bolso de Chanel es el Classic Flap en mediano, que he disfrutado mucho. Sin embargo, hay que tener cuidado. Es un bolso de cuidado. Es el típico que tiene, ya saben, el flap. Lo he llevado a la Semana de la Moda. Me gusta que tiene este bolso aquí para el boleto del estacionamiento porque no te cabe absolutamente nada más. No te cabe ni siquiera el celular. Es un tema, es un bolso exclusivamente que lo uso cuando, pues, eventos, cosas importantes. Se lo compré yo a mi prima, no es un bolso de primera mano, pero sí un bolso que venía como nuevo. Entonces creo que es un bolso que tiene muchos detalles, obviamente historia. Es como si eres amante de los bolsos, hay que pasar a lo mejor por Chanel, hay que pasar por Hermès. Y bueno, este es el clásico. Si ustedes me dicen qué he utilizado más, pues he utilizado más este tipo de bolsos. Pero bueno, es histórico, es un bolso que pues a lo mejor demuestra que tu amor por la marca,
tiene mucha historia detrás. Coco Chanel, obviamente Gabriel, pues son icono, y creo que es un bolso que disfrutas mucho en ciertos momentos. Si me hubiera comprado el grande, sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, creo que hasta el Jumbo me hubiera comprado el Jumbo. Pero bueno, es un bolso que me gusta, es un bolso que utilizo, pero no tanto. O sea, sí lo utilizo, no tanto. De repente prefiero irme por el Marmont porque sé que dentro de los cuidados pues no se va a estropear, es más grande, vean, el tamaño es pues, mucho más grande, y creo que este fue un tema de tamaño. Creo que totalmente, de repente estarle metiendo las cosas a la fuerza pues tampoco. Y bueno, se me hace un bolso espectacular, pero sí hay que tener cuidado. Si tengo en la mira otros bolsos, sí, el 19 tengo en la mira Chanel Vintage, que me gustan mucho los Vintage, y algo más claro también me gustaría. Entonces, bueno, para un futuro probablemente verán o me verán con algo, con una asa, no sé, con algo un poquito más juvenil. Este bolso se me hace, no que se me haga de señora, para nada, se me hace divino, pero pues tiene tanto cuidado que de repente, no sé, disfruto más un Louis Vuitton, lo utilizo más libremente que un Chanel, ¿no? Y finalmente les enseño que por ahí me falta, compré el bolso Toujours, el de Dior, que no se los enseñé porque está en casa de mi mamá. El Toujours es el nuevo bolso que ahorita les pongo aquí una foto, lo compré. Y compré el mediano, porque hay mini, mediano y grande. El grande está increíble también, pero ese creo que es una figura que sí pensaría en tener el grande y el mediano, solamente en colores opuestos, negro, y yo compré el beige. Y bueno, está en casa de mi mamá porque le pedí un ordenador, porque es, como ya saben, abierto. Y acabo de pedir en Amazon un ordenador que me llegó, y bueno, ese fue el tema de por qué no lo tengo. Tengo en casa de mi mamá ese, y tengo también el Book Tote de Dior también, el grandote, que es con el que viajo, porque mi computadora está allá. Y normalmente traigo mi computadora ahí y está en casa de mi mamá. Entonces esos dos se los debo para un nuevo video. Y finalmente de Moró, una oportunidad que tuve, que trabajé con la firma, con el Palacio de Hierro. Bueno, es este bolso, que es el baúl de Moró, que si ustedes me dijeran, para mí, ¿qué es la alta gama? Esta es la alta gama. Moró para mí es exactamente lo que significa, casi nada de publicidad, el que sabe, sabe, lujo silencioso totalmente, una de las casas más viejas de bolsos. Bueno, es este. Compré algo especial, sí, es el baúl. Moró lo que tiene es, aparte de que te personalizan, se va con el diseñador, platica contigo qué es lo que quiere, te puede poner líneas, te lo personaliza. Yo le puse DLW. Ellos manejan distintos pieles para distintos espacios, ¿no? Entonces, la piel que tiene aquí es diferente a la piel que tiene adentro. En unas es becerro, en otras es vacuna, en otras, bueno, o sea, maneja como distintos tipos de pieles. Y lo que me encanta es, obviamente, su construcción. Tiene muchas partes que van a mano. Se me hace que es ahora sí que, si pudiéramos decir que es el lujo silencioso, que es la calidad, pues yo diría que es Moró. Obviamente, los que saben, y sabrán que este es el estampado icónico, que si mal no recuerdo es un entramado, no recuerdo bien, pero bueno, es creo que un entramado, ¿no? Me encanta. Tienen el típico shopper, que ese es el más conocido. Este tiene hasta su llavecita que cuelga, le cabe muchísimo. Delicado, sí es delicado, pero yo creo que Chanel es más delicado, es mucho más delicado. Y me encanta que tienen también muchos modelos. Y bueno, este se me hizo espectacular, se me hizo muy muy bonito modelo, muy diferente. Pude haber comprado
el clásico, el shopper, que se parece a la Neverfull. Es tipo Neverfull de Louis Vuitton, pero quise algo pues diferente, ¿no? No, si se fijan en mi colección no hay nada que se parezca a esto y creo que habla por sí sola. Y bueno, obviamente en el video que hice hace años sobre mi colección de bolsas tengo otras de alta gama. Por ahí tengo unas Fendi, tengo Burberry, tengo otras que también las tengo, o sea, no se han ido a ningún lado, las sigo utilizando, pero esto es como actualizado, lo último que he comprado, de lo que me he hecho, como he actualizado. Si quisieran ver algo de gama, pues de gama económica, pónganmelo también ahí, se los hago con mucho gusto. Y obviamente es un video que no es con un afán de enseñar lo que uno tiene, sino es a lo mejor que oigan una experiencia de lujo, cuáles han sido mis experiencias con los tamaños, con los tipos de bolsos y obviamente algunas firmas que a lo mejor alguien no conocía a Moró y bueno, le viene ahora a la mente que Moró es algo también, una opción más, ¿no? O por ejemplo en la gama media Polène, que es una excelente marca y que wow, o sea, tiene los terminados de altísima gama. Pero bueno, gracias chicas por haber visto las últimas tendencias de bolsos, en otros bolsos clásicos 2024 y para adelante, y en otros bolsos pues para toda la vida, porque prácticamente el 80-90% de estos bolsos son bolsos para toda la vida. Por lo general trato de ir sobre estructuras clásicas que no cambien mucho y que las pueda uno heredar. Así que chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Si eres nueva, jueves y domingo subo mucho contenido de moda. Ahorita estoy con mis videos de tendencias y bueno, si quieres saber más sobre moda, belleza, blogs y absolutamente todo lo que nos interesa a las mujeres, suscríbete, déjame un lindo comentario y si hay alguna marca que te guste o sobre la que quisieras hablar, pues exprésate aquí abajo con mi linda comunidad. Les mando un besote y muchas gracias por haberme visto y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.